Y ahora traemos un mensaje, un tema muy interesante, el temor a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, hoy vamos a hablar de un tema del cual tú estuviste presente hace 5,000 años y más, Señor. Y ahora lo traemos, Señor, nuevamente aquí ante tu pueblo para deleitarnos y gozarnos de ello. Te pido que tu Espíritu Santo lo unja con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1 del 11 al 17. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio a la cual les obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces, amados hermanos, el temor a Dios viene del reconocimiento de su poder y su autoridad absoluto. Es algo, hermanos, que va más allá, ¿verdad? Reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida cuando nos encontramos en una situación difícil. Una situación en la cual cada uno de nosotros dice: ¿qué camino tomaré en esta decisión? ¿Qué camino vamos a tomar en la decisión que queremos tomar mañana o luego o pasado mañana o la próxima semana? Hay decisiones que tomar, pero nosotros no estamos por la carne, nosotros estamos por el Espíritu. Y porque estamos por el Espíritu, nuestras decisiones tienen que estar basadas en el Espíritu y no en la carne. Los hombres pueden obligar a que tomemos decisiones. Los hombres pueden sugerir. Los hombres pueden influir a que tomemos decisiones materiales. Pero nosotros sabemos que nosotros no estamos por un reino material, sino que estamos por un reino espiritual. Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, nuestra ciudadanía pertenece a Dios. Y la voluntad de Dios es soberana y Él es el único que puede decidir en todo, la carne y el espíritu. Él es el único que toma decisión. Por eso Él dijo de que todo lo que respira es para alabanza a Dios, pero la decisión depende de Dios en todos los ámbitos de la historia. No de nosotros. Nosotros solo somos servidores. Siguiente lámina. Vamos a ver entonces ahora una historia maravillosa, fascinante y bella que recoge la palabra de Dios. Una historia, hermanos, que cuando lo estaba preparando el mensaje me hizo llorar. Derramó mis lágrimas, porque cuando veo gente valiente, cuando veo gente que ama a Dios, cuando veo gente dispuesta, cuando veo gente que depone cualquier cosa por Cristo,
entonces ese es mi hermano. Ese va conmigo de la mano. Entonces, en primer lugar, el que teme a Dios no sigue el consejo de los malos. En primer lugar. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Había una crisis profunda en la mente del rey de Egipto. El rey de Egipto creía que si crecían más y se multiplicaban más los israelitas, que por primera vez se les llamó israelitas a los hebreos con Moisés, después que salieron de Egipto. Acá se les llamaba hebreos antes de que salieran de Egipto. Eran hebreos. Cuando salen de Egipto, les llaman israelitas. ¿Saben por qué? Porque ya eran libres, ya no eran esclavos, porque ya era una nación libre. Por eso les llamaron Israel. Victoria, triunfo, libertad. Por eso le llamaron israelitas. Pero antes se le llamaban hebreos, estaban esclavos. Entonces, Cifra en el versículo 15 significa belleza. Cifra, el nombre de una de las... Estas mujeres eran hebreas, hermanos. Eran hebreas que atendían partos de los esclavos por parte de Faraón. Entonces, estas mujeres eran mujeres especiales. Eran las doctoras en pediatría. Dice, Cifra significa belleza o hermosa. Y Fúa, en el mismo versículo 15, significa hacer brillar o esplendor. Fúa. Estas son las únicas parteras que se nombran en todo este relato precioso y maravilloso, ¿verdad? Ellas eran las principales parteras encargadas por parte del faraón para atender a las mujeres hebreas. Pero no sé por qué causa, y ustedes lo acaban de leer junto conmigo, no se menciona el nombre del faraón en este pasaje. No hay nombre del faraón. El Señor no lo determinó, lo vio como poca cosa, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son para Dios más importantes? Pues en este pasaje, las parteras, y no el faraón, que era el rey. Pues no lo determinó. Más importancia tienen estas parteras para mí. ¿Por qué? Bueno, en segundo lugar, el que teme a Dios obedece, lo obedece. El que teme a Dios lo obedece. El principio de la obediencia es el triunfo total sobre el pecado. ¿Por qué razón? Porque solamente la vida de temor a Dios, y el temor a Dios no es tenerle miedo, no es tenerle pánico. No, el temor a Dios al cual yo me refiero, amados hermanos, es amarlo con todo el corazón, amarlo con pureza, amarlo con ternura, amarlo con dignidad, amarlo con humildad, amarlo amarlo con
con ese amor especial que nosotros le decimos ágape. No el amor carnal, sino el amor espiritual. Cuando nosotros amamos a Dios, hermano, y le obedecemos, deponemos cualquier cosa que esté adelante de nosotros como obstáculo para impedir ese proceso de obediencia a Dios. Entonces, acá dice el versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Y aquí viene la respuesta a el que teme a Dios lo obedece. Sino, es una preposición importantísima en la oración, porque dice, sino, como queriendo decir, pero aquí hay un cambio, aquí hay algo diferente, aquí hay algo más glorioso, grandioso. ¿Y qué es lo que hay? Que preservaron la vida a los niños. Qué maravilloso, siguiente lámina. Esto es de algo, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, nos llena de su gloria cuando nosotros tenemos el principio del temor de Dios en nuestra vida, porque ese principio nace de este maravilloso libro que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, hermanos, es el temor a Jehová. Y eso quiere decir que si usted tiene temor de Dios, todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, todo lo que usted piense, todo lo que usted accione, será agradable a los ojos de Dios. Porque en su vida estará el principio del temor a Dios. Porque en ese temor se encierra la obediencia. Y en la obediencia se encierra la santidad. Y no es solamente la santidad, sino la entera santidad. Porque la entera santidad rompe con la desobediencia, la elimina y la quita de nuestra vida y pone la obediencia como pacto de Dios con el hombre por la sangre de Jesucristo, que nos liberta del pecado original cuando nosotros venimos en una obediencia total a Dios como símbolo o signo fehaciente de que nuestra vida está enteramente en santidad a Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo. Mantengamos eso en mente. Vivámoslo eso, porque eso es la anterior lámina. Esa es. Nosotros tenemos que vivir una vida, hermano, en entera santidad para que podamos nosotros, hermanos, experimentar la obediencia. Ahora, ¿esto de dónde nace? Esto nace de la obra grandiosa y maravillosa, sublime del Espíritu Santo. No hay nadie más que haga esto que el Espíritu Santo. Él hace esa obra maravillosa y ese trabajo en nuestras vidas. Él trabaja por nosotros. Él dice, refúgiate en mi roca. Refúgiate en mi roca, escóndete mientras pasa la tempestad, porque yo trabajaré en la tempestad. No somos nosotros los que vamos a trabajar en la tempestad. Es Dios, es nuestro Padre, es el Señor Jesucristo, quien una vez que pasa la tempestad de problemas y de angustias y de enfermedades y de situaciones adversas en nuestra vida, nos da la mano y nos dice, la tempestad ya pasó. Ven,
y sube a la roca, que soy yo, que es Cristo Jesús. Qué hermoso y qué maravilloso, hermano. Una vida que no anda en el temor de Dios es como un barco sin vela en el mar, que es arrastrada por los vientos de un lugar a otro y nunca tiene un norte ni una visión, un blanco, sino que camina solamente, hermanos, como vagabundeando. Entonces, en tercer lugar, el que teme a Dios está dispuesto a correr riesgos por ser fiel. El que teme a Dios está dispuesto a correr riesgos por ser fiel. Éxodo 1:18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Eso sí no estaba fácil. Eso sí, como dicen, estaba difícil. Los mandó a llamar el propio rey, sabiendo que tenía el poco de militares con las espadas listas para degollar, decapitar. Y le dice: ¿por qué no me obedecieron? ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Es bien difícil, hermano. Es bien difícil cuando nosotros queremos hacer lo que queremos en nuestra vida, sin contar con el permiso de Dios. No podemos, hermanos. No podemos. No podemos, hermanos. Es triste ver, hermanos, que siempre andan. Y eso es seguro. Eso es así porque así lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Cuando hermanos creyentes se salen de la palabra de Dios, hermano, siempre van a caminar con problemas interiores imposibles de controlar. ¿Por qué? Porque se salieron de la vida. La vida es Cristo. Separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Sí, eso dice la Biblia, hermano. Yo no lo digo. La Biblia. La Biblia dice: separados de mí no vas a hacer nada. ¿Y por qué te vas? ¿Por qué te separas? ¿Te separas por el pastor? ¿Te separas por el líder? ¿Te separas por el hermano? No tiene entrada al cielo. Y no es por el hermano, ni por el pastor, ni por el líder. Es porque en él, hermano, hubo una debilidad que permitió que el enemigo se enseñoreara en él y le robara la bendición. Y eso es cobardía. Y los cobardes no arrebatan el reino de los cielos, dice la Biblia, no lo digo yo. Los cobardes no arrebatan el reino de los cielos. Hay un enorme pueblo que alaba a Dios, hermano. Se lo puedo asegurar. Hay un enorme pueblo en el mundo que alaba a Dios en espíritu y en verdad. Hay un enorme pueblo valiente que está enfrentando las pruebas valientemente. La están enfrentando. Gente valiente en el mundo. Nosotros imitemos a esos valientes. Pablo decía: sed imitador de mí como yo de Cristo. Nosotros no debemos de actuar en cobardía jamás. El Señor dijo: dejarás padre y madre
por seguirme a mí. O sea, dejarás todo. Todo. Sin temor, hermano. Si amamos más lo de este mundo, dice la Biblia, nos constituimos en enemigos de Dios. Eso dice su palabra. En cuarto lugar, el que teme a Dios es usado por Él para cumplir sus planes. Imagínense ustedes, hermano. El que teme a Dios es usado por Él para cumplir sus planes. ¿Queremos nosotros ser usados por Dios? Yo quiero decirles algo, hermano. Es hermoso no solo estar sentado en la banca, como dicen, es hermoso servir a Dios. Es un honor y un privilegio más grande que estarle sirviendo al presidente de los Estados Unidos. Es más hermoso servirle al Rey de Reyes, al que es rey de ese presidente. Es más hermoso. ¿Y usted ha dispuesto a servir a Dios? ¿O todavía está pensando si le sirvo o no le sirvo? Si trabajo en su obra, en alguna actividad, o no trabajo en su obra. Si usted le permite al Señor trabajar en su obra, el Señor lo llevará de triunfo en triunfo, en triunfo, en triunfo y en triunfo. Téngalo por seguro. Pero si usted dice, ay, no, pero es que, ay, ya cuando me llaman para, es que tengo que estar aquí, tengo que estar allá, me llaman para acá, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Debemos de glorificar al Señor porque nos da esa gran oportunidad de servirle, de honrarle, de glorificarle, amados hermanos. Entonces, dice Éxodo 1:19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Aquí nosotros vamos a hacer una observación bien importante, porque la palabra robustas viene de una expresión de los animales. Los egipcios decían, clase caballo, el que me trajiste, le decía el faraón a sus servidores, qué robusto que está. Mira esa vaca que nos vamos a comer, qué robusta que está. A los animales, a la piedra le decían robusta. Y a las hebreas, en una manera despectiva, le decían, eran mujeres robustas también. Pero era una forma despectiva de hablar. En el fondo, esas mujeres eran fuertes, enérgicas. Y como no iban a estar fuertes, se las ponían a levantar bloques grandes y todo, que tienen enormes músculos. Eran esclavas. Y tenían que comer bastante porque eso les daba hambre el trabajo. Entonces desarrollaban fuerza, energía. Eran mujeres robustas, decía, mujeres fuertes, bien alimentadas, como dicen, bien enérgicas, mujeres valientes, vigorosas, hermanos. Entonces, la palabra hebrea es la palabra, una de las palabras más antiguas que se usaban, y en Génesis 14:3 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. A Abraham le decían hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Más precisamente, esta palabra de ya Israel se emplea en Éxodo 19:1. Más
el tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Se están viendo que cuando salieron de Egipto, a ellos ya les llamaban israelitas. Nosotros sabemos de que la palabra hebreos generalmente viene del período de la conquista. ¿Cuál es el período de la conquista? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto. Entonces aparece ahora Israel. Y en la Biblia solo se menciona 7 veces el nombre de partera. Y en quinto lugar, el que teme a Dios es honrado y bendecido por él. Por eso ya dije, el que teme a Dios es honrado y bendecido por él. Es hermoso cuando estudiamos la Biblia y hacemos estos bosquejos de pasajes que vamos leyendo. Y en el Génesis, imagínense, usted puede sacar pasajes bellos, estudios bellos, mensajes bellos. En el Pentateuco, aquí se requiere, algunas veces es literal, otras veces es figurado, usar las figuras literarias o la exégesis para ya darle mayor sabor al mensaje. Entonces, el que teme a Dios es honrado y bendecido por él en quinto lugar. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, el versículo en Éxodo 1:20 nos dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Vean, hermano, Dios es hermoso y maravilloso. Si le tenemos temor, Él no solamente lo va a bendecir a usted, sino que también va a agarrar bendición. ¿Quién es? Tu familia, hermano. Usted quiere ser bendecido, tu familia va a ser bendecida también si usted le teme a Dios. Si usted le tiene temor a Dios, hermano. El que teme a Dios no busca meramente evitar el castigo, sino agradarlo con un servicio sincero. Ese es temer a Dios. Temer a Dios es amarlo, amados hermanos. Amarlo de una manera maravillosa y fiel. Amarlo con todo el corazón a nuestro Dios.